Manejo odontológico del paciente con diabetes. Algo muy importante, un tema que cada vez, una enfermedad que cada vez es más común, que nos llega a la consulta todos los días. Pacientes que muchas veces desconocen la enfermedad y otros que sí la conocen. Entonces vamos a hablar sobre el concepto de diabetes, los tipos de diabetes, un resumen por supuesto, porque esto es un tema muy extenso y esta no es una vía propicia para extendernos demasiado tiempo, pero es un resumen bien concreto sobre este tema. Vamos a hablar sobre los tipos de diabetes, cómo se diagnostica la diabetes en la actualidad, un concepto que varió un poco hace algunos años, en los criterios del diagnóstico de la diabetes. Entonces empecemos con esto. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una alteración metabólica basada en el aumento de la glicemia, es decir, del nivel de azúcar en sangre. Pero no solo eso, porque la diabetes causa un conjunto de enfermedades asociadas a esta, como enfermedades en riñones, enfermedades en la retina y enfermedades en nervios periféricos por este aumento de la glicemia. La diabetes se clasifica básicamente en tres tipos: la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la gestacional. La tipo 1, que es más común en niños o en pacientes jóvenes, que se basa, aunque no se ha descubierto de manera precisa cuál es la causa de esta, hay varias hipótesis. Una de las más acertadas es los problemas autoinmunes, en donde las células beta del páncreas no producen suficiente insulina o producen una insulina que no es acorde a la necesidad del organismo, del cuerpo que la necesita. La diabetes tipo 2, que es más común en pacientes adultos, pacientes mayores, en donde empieza normalmente con un problema de resistencia a la insulina, que es otro problema metabólico, pero no se puede considerar la diabetes como resistencia a la insulina, pero sí como inicio de esta enfermedad, y es más común en los pacientes adultos. Normalmente se dice que la diabetes tipo 1 es insulino dependiente y la diabetes tipo 2 no es insulino dependiente, pero eso ha cambiado porque muchas veces los diabéticos tipo 2, cuando son crónicos en su enfermedad, terminan siendo también insulino dependientes. Por eso que la forma correcta de clasificarla es esta manera. Y la diabetes gestacional es una enfermedad caracterizada por desarrollarse durante el periodo de gestación, es decir, durante el embarazo. Pero no solamente hay estos tres tipos de diabetes, hay muchísimos más que son menos comunes. Yo sé que en este gráfico no lo van a poder observar bien, pero como les dije, va a quedar grabado en mi canal de YouTube y ahí sí lo van a poder observar perfectamente, detener y ver todos estos tipos de diabetes que son bien interesantes. Fíjense que aquí clasifican la diabetes tipo 1 en autoinmune e idiopática cuando se desconoce la razón. La diabetes tipo 2 asociada a trastornos genéticos y así colocan varios de estos trastornos genéticos. Defectos en acción de la insulina, como la resistencia a la insulina tipo A y otras razones. Tenemos enfermedades del páncreas, como la pancreatitis, el trauma al páncreas, neoplasias en este órgano, la fibrosis quísticas y otras razones. Y las endocrinolopatías o endocrinopatías, como el síndrome de Cushing y otras alteraciones. Y fíjense todas las asociadas a drogas, a infecciones, como el citomegalovirus, también está asociado a la diabetes, y otras formas menos comunes. En el canal de YouTube van a poder observar bien esos gráficos. Entonces, ¿cómo se diagnostica la diabetes? Y esto ha cambiado. Cambió porque ahora se toman en cuenta otros criterios para el diagnóstico de la diabetes. Recuerden que antes decíamos que era diabético un paciente ya mayor de 110 miligramos sobre decilitros y en la actualidad no es así. Tenemos varias pruebas para el diagnóstico de la diabetes. La más importante es esta que pueden ver acá, que es la hemoglobina glicosilada. ¿En qué se basa esta prueba? Esta prueba se basa en hacer un análisis de una fracción de hemoglobina y la cantidad de glucosa que está adherida a esta fracción de hemoglobina. Entonces, esta prueba determina un nivel promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 meses.
se dice que el paciente es diabético si el resultado es mayor o igual a 6,5%. Y les explico un poco más sobre esta prueba. Fíjense que esta prueba hay algo muy importante, y es que muchas veces la glucosa plasmática en ayunas o la tolerancia a la glucosa puede salir normal. Vamos a hacer una analogía. Cuando ustedes van a pedir un crédito en el banco, le piden un estado de cuenta de los últimos 3 meses, porque así pueden saber cuál es la verdad. ¿Qué sucede? Un paciente que puede tener la glucosa o la glicemia hoy en 110 o en 105 porque ha tenido una dieta saludable los últimos días, pero estuvo los 2 meses anteriores con una glicemia en 160 o en 180. Por eso la prueba de mayor fiabilidad es la hemoglobina glicosilada. Sobre la glucosa plasmática en ayunas, que mide ese nivel de glucosa en una ayuna no mayor de 8 horas, se considera un paciente diabético cuando es mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitros. Y la prueba de tolerancia de glucosa oral, la que se mide antes y después de beber una bebida preparada que es azucarada, se dice que es diabético un paciente con mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros. Y está la prueba aleatoria de glucosa plasmática que se mide en cualquier momento del día, y esta no debería ser mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitros. Hay algo también que la Asociación Americana de la Diabetes lo considera prediabetes. ¿Y qué es la prediabetes? La prediabetes es un paciente cuyos resultados indican una hemoglobina glicosilada que está entre 5,7 y 6,4%, una glucosa en sangre en ayunas que está entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros, y una glucosa en sangre a las 2 horas entre 140 y 199, es decir, valores muy cercanos a los del paciente diabético, pero que todavía no llega a ser diabético. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Solamente tienen que entrar a youtube.com/c/ticcirubucal o simplemente escribir en el buscador de YouTube Ticcirubucal y van a encontrar múltiples videos como este que estamos grabando en este momento y otros más. Pronto voy a subir el video del nervio facial, lo estoy preparando, debería estar listo la próxima semana. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para atender al paciente diabético? Por supuesto, lo primero es la historia clínica. Sin una buena historia clínica es imposible atender a un paciente diabético o a cualquier paciente. Sin una historia clínica adecuada no podemos hacer un tratamiento correcto a este paciente. Y les voy a mostrar este protocolo, que es el que les comenté. Estuve buscando sobre diversos protocolos en internet. Como les decía, quizás aquí no puedan leer bien algunas palabras, pero en YouTube va a estar montado, ya el día de mañana esto va a estar en YouTube, les voy a dejar el link, y ahí sí lo van a observar perfectamente en alta definición. Y este protocolo es de la Organización Colegial de Dentistas de España, y es un protocolo que me gustó mucho, me parece muy adecuado y muy completo, y por eso lo quise compartir con ustedes. Dice que en la historia clínica se debe hacer una anamnesis precisa y hay que recoger los antecedentes de diabetes tipo 1, tipo 2, si tuvo un coma diabético o un coma hipoglucémico. ¿Y cuál es el deber del odontólogo cuando se desconoce la patología? Es decir, cuando el paciente no sabe que es diabético. Hay que hacer el despistaje de la diabetes en todos aquellos pacientes que desconocen esta patología. ¿Cómo? Percibiendo la resequedad en la boca, la enfermedad periodontal. Recuerden siempre que la enfermedad periodontal y la diabetes están relacionadas y van de la mano. La enfermedad periodontal, pacientes con enfermedad periodontal no van a mejorar las cifras de glicemia, y los pacientes diabéticos no van a mejorar en su enfermedad periodontal si no se tratan ambas enfermedades al mismo tiempo. Accesos periodontales con cicatrización retardada. Recuerden que el metabolismo está alterado y la cicatrización siempre va a estar retardada. Debemos conocer los signos de la diabetes, que es la polidixia, poliuria, polifagia, la pérdida de peso repentina y sin razón aparente, y la debilidad general del paciente. Otro hallazgo clínico sistémico, como en pacientes con obesidad de mayores de 40 años que tengan familiares con antecedentes de diabetes, es un paciente que está propenso a tener diabetes.
irritabilidad del paciente, infecciones cutáneas, visión borrosa o parestesias sin razón aparente también, por lo que le dije que causa alteración en los nervios periféricos. Las mujeres que hayan dado a luz a prematuros o a niños de peso elevado, que hayan tenido múltiples abortos espontáneos, entonces hay que tener una prevención y un tratamiento de las complicaciones bucales asociadas a la diabetes, y hay que proporcionar un tratamiento odontológico adecuado. Y por supuesto referir a este paciente a un médico internista para que haga el diagnóstico correcto del tipo de diabetes y aplique su tratamiento. ¿Qué debe hacer el odontólogo cuando el paciente conoce la patología? Es decir, cuando el paciente sabe que tiene diabetes y él lo refleja en la historia clínica. Hay que saber cuál es el tratamiento farmacológico de ese paciente, saber cuál es la dosis, cuál es el tipo de medicamento y si es la insulina, cómo se administra y cuál es la cantidad de insulina. Hay muchos pacientes que también se tratan con antihiperglicemiantes como la metformina, saber cuánto la toma, si la está tomando todos los días y cuál es la posología adecuada. La frecuencia de complicaciones como el coma diabético o como el shock hipoglucémico. Las complicaciones crónicas sistémicas asociadas en los ojos, en los riñones, en el sistema nervioso periférico. Y si el control metabólico es deficiente y se necesita anestesia general, es un paciente que debe estar hospitalizado, que se debe hacer un monitoreo de este paciente por al menos 72 horas siguientes cuando se hace una cirugía comprometedora, una cirugía compleja. Y si es una cirugía simple, como una exodoncia simple, es adecuado ver estos pacientes a las 48 o 72 horas y luego a los 7 días para ver qué tal está esa cicatrización. ¿Cuáles son las complicaciones orales o bucales frecuentes en los pacientes con diabetes? El acúmulo de placa bacteriana, la periodontitis y accesos periodontales, la hiperplasia gingival como la presencia del granuloma piogénico, serostomía, por eso hablábamos de la resequedad, el síndrome de boca ardiente, odontalgia típica, no saben de dónde viene el dolor dental. Alveolitis post-extracción, a tener en cuenta, una complicación muy común en el paciente diabético. Por eso hay que tener buena higiene y muchas veces esta alveolitis se produce porque la irrigación sanguínea no es adecuada en el alvéolo, en esa microvasculatura, y además de eso tiene una cicatrización retardada luego de las exodoncias. Tenemos úlceras orales persistentes, candidiasis, quelitis angular, estomatitis protésica, halitosis, entre otras complicaciones. Y debemos saber cuál es el tratamiento farmacológico de esas complicaciones orales. Primero, por supuesto, el tratamiento y la prevención de las infecciones bacterianas. Los antibióticos de elección es la penicilina. Si el paciente es un diabético que no está controlado y su glicemia está por encima de 126, de 140 miligramos sobre decilitro, es un paciente que es candidato a la profilaxis antibiótica. Administrar 2 gramos de amoxicilina media hora antes de la cirugía o 500 miligramos de acitromicina para dar una profilaxis antibiótica a este paciente. Tratamiento de las infecciones micóticas. No hacerlo en situación de estrés, debe ser en un ambiente relajante. La atención del paciente. Debe ser un paciente que se atiende a primera hora de la mañana, debe ser el primer paciente que se atiende. Y si es necesario, el uso de ansiolíticos están indicados también. ¿Cuáles son las atenciones especiales a este paciente diabético? Recomendarle que siga su régimen de vida habitual durante el tratamiento porque él tiene que seguir su medicación indicada por el paciente, se debe interconsultar al médico tratante para que éste indique si alguno de esos medicamentos hay que suspenderlos o no y él decidirá si suspender el día de la cirugía o seguir un régimen habitual y las comidas del paciente tienen que seguir un curso habitual porque si no va a haber un desbalance en la glicemia o un desbalance metabólico en el paciente. Hay que tener a disposición bebidas con glucosa por si hay un shock hipoglicémico cuando el paciente que es sometido a cirugía bucal y no va a poder ingerir su dieta normal luego de la cirugía, hay que tener mucho cuidado con este paciente. Me preguntan que por qué a primera hora de la mañana, porque no debe tener un ayuno prolongado el paciente. Entonces, si este es un paciente que cenó a las 8 o 9 de la noche,
y desayuna a las 6 de la mañana, llega a nuestro consultorio a las 8 de la mañana, no podemos hacerlo esperar hasta las 11 o 12 del mediodía porque va a tener un ayuno prolongado. Y mientras más se prolongue el tiempo sin comer del paciente, es más propenso que le dé un shock hipoglucémico. Hay que promover en ellos una higiene dental muy esmerada, realizar el seguimiento odontológico periódico con sus sesiones de tantrectomía, de limpiezas, tratar todas sus caries, así sean incipientes, controlar la enfermedad periodontal es lo más importante, referir al periodoncista porque está asociada o una relación muy estrecha la enfermedad periodontal con la diabetes. Limpiar muy bien los alvéolos luego de las extracciones y minimizar el trauma. Pero yo pienso que en toda cirugía hay que ser lo menos traumáticos posible. Aplicar profilaxis antibiótica, como les decía, en estos pacientes para evitar complicaciones postoperatorias. Suturar y tratar de cerrar las heridas por primera intención, porque eso facilita la cicatrización que en ellos está retardada. Evitar procedimientos complicados a primera instancia, porque no sabemos qué tan retardada está o qué tan alterada está la cicatrización de ese paciente. Y entonces debemos evitarlos en primera instancia. Primero empezar por procedimientos simples y luego aumentar la complejidad de los procedimientos. Y bueno, aquí se los dejo. Pueden revisarlo en el canal de YouTube. Va a estar completo. Este mismo va a estar ahí completo. Se los dejo. Suscríbanse.